Dios no elige a los preparados, Dios prepara a los elegidos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amiga. Bienvenida a esta nueva serie que tenemos y que hemos preparado con mucho cariño, pero también de una manera muy especial. Te compartimos que estamos pasando temporadas difíciles. Ay. En diferentes aspectos, y sobre todo en cuestiones de salud, en cuestiones familiares. Tanto Gladys como yo hemos vivido momentos complicados y queremos compartirte cómo el Señor nos está sacando adelante. Y hoy nos paramos y nos levantamos en fe diciendo: el Señor nos va a sacar verdaderamente a victoria. Y cuando los cristianos hablamos de victoria, no queremos hablar de la batalla, pues parte de lo que te vamos a compartir es de la batalla. Pero además de esto, te queremos compartir una gran noticia. Gladys. Claro que sí, vamos a tener nuestro primer desayuno unidas, no un desayuno virtual, sino un desayuno físico el 30 de noviembre en la Colonia Agrícola Oriental. Ojalá todas puedan acompañarnos y que puedan registrarse. Ahí en nuestra página va a aparecer un link para que se puedan registrar. Sábado 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Por favor, anímense, vayan, vamos a pasarla muy bien. Pasemos un tiempo juntos de manera presencial entre palmeras. ¡Ay, qué emoción! La verdad que muy, muy emocionante todos estos proyectos, y yo creo que ha nacido en el corazón de Dios el que nos vayamos a reunir y que ahorita estamos juntos de manera virtual. Bueno, esta nueva temporada se llama Respirando bajo el agua. ¿Saben, amigos, que ha habido momentos muy complicados? Que parece que no respiramos, parece que las circunstancias nos han rebasado, pero por la misericordia de Dios seguimos respirando bajo el agua. ¿Y cómo empezó este proyecto? Gladys, en algún momento que pasó por una circunstancia de salud que ahorita les puedo compartir un poquitito, me mandó una canción. Sí, es una canción de Marcos Vidal y tiene una letra hermosa. Dice: ¿dónde está tu fe? ¿Aún sigue alerta? ¿Sigue aún en pie o ya está muerta? Si no se ha cristalizado tu sueño ansiado, ¿valdrá la pena creer? No te puedo dar las 1000 respuestas, tampoco supe abrir todas mis puertas, y no puedo negarte que traigo heridas, pero algún milagro siempre me devuelve a la vida. Y este coro me gusta, dice: y ya no me asusto del fuego, o si el río me llega hasta el cuello. No siempre estoy viendo la realidad, que hay siempre un camino en la oscuridad. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural. Y nunca estoy solo en la fragua, y estoy respirando debajo del agua. Y esta letra me pareció fabulosa. Dice que ya no se asusta del fuego o si el río le llega hasta el cuello. Y esta es una frase que él dice de manera poética, pero que en Veracruz solo decimos: ya siento que el agua me llega al pescuezo, cuando estamos batallando, ¿no? Que viene un problema, otro problema y otro problema. Decimos: ahora sí, el agua me llegó al pescuezo. Y Marcos Vidal lo hace tan poético y dice: no siempre estamos viendo la realidad. Cuando sentimos que el agua nos llega al cuello, cuando parece como que ya no hay salida, que todo está oscuro, ahí está la mano misericordiosa de Dios. Yo solo miro hasta aquí, el Señor mira el futuro, así que yo no estoy viendo la realidad completa de lo que Dios planeó. Y yo le decía a Angélica, he ido de una batalla en otra. Alguna vez, creo que fue en el primer podcast, que yo dije: estoy a punto de venderle mi historia a la Rosa de Guadalupe. Sí. Y bueno, pues la vida sigue dando batalla a mi persona, pero tengo fe, ustedes pueden ver mi cara, yo sé que ya lo descubrieron. Estoy batallando con mi salud, parece que hay un diagnóstico no muy agradable, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que alguien se muera? Bueno, lo que sigue es mejor. Lo que sigue es mejor. Y tengo fe, creo que he aprendido a respirar debajo del agua. Aún en medio de las tormentas,
aquí estoy. También Gladys lo dice, pues bien, ¿no? O sea, lo dice tranquila, pero realmente hay momentos que yo no puedo tomar las cosas así, no tan con esa firmeza. Hay momentos que yo le he dicho a Gladys, yo flaqueo, o sea, yo sigo siendo tan humano y tan corriente como cualquier otro, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a estas batallas? ¿Por qué respirando debajo del agua? Y nos hemos enfocado durante toda esta serie básicamente sobre un personaje que poca gente pudiera dar algo por él, ¿no? Porque tenía un trabajo tan común, quizá tan incomprendido para muchos, ¿no? Que es el ser pescador. Pedro, un hombre pescador, un hombre del vulgo, ¿no? Que la gente no esperaba mucho de él. Sin embargo, comienza a tener un encuentro con el Señor Jesús. Y en ese encuentro impacta su vida y le cambia la vida. Como esperemos que tú un día tengas ese encuentro con el Señor y un día puedas realmente tener ese cambio tan radical como lo tuvo Pedro, que no siempre fueron victorias, que hubo algunos fracasos que marcaron su vida, pero que fue caminando escalón por escalón para alcanzar la estatura que hoy lo conocemos, ¿no? Como un apóstol tan amado por Dios, tan amado por el Señor Jesús, que vio cosas extraordinarias en su vida. Y entonces, él estaba en el lago de Genesaret, ¿sí? Ahí estaba remendando las redes, ahí estaba en su negocio, porque dentro de que era un hombre del vulgo, sí se considera que había cierto estatus económico. Y entonces ahí llega el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Le dice, déjame subirme a tu barca, por favor, muévete un poco para poder enseñarle a la gente. Y aquí a mí me hace pensar mucho que el Señor Jesús siempre está en el lugar correcto, siempre nos anda cercando y asediando. Oye, amiga, qué hermoso es pensar que el Señor está interesado en nosotros. Claro que sí. Seguramente que no era un hombre con una autoestima muy alta, porque siempre, no es que los oficios tengan algo que nos haga pensar que somos más o que somos menos, pero hay oficios que se menosprecian y el hecho de ser pescador me parece que no era tan menospreciable, pero no era tan elogiado, porque, por ejemplo, cuando se encuentra con el Espíritu Santo y está predicando y habla con denuedo, los que lo escuchan dicen, no, ¿qué no son estos hombres sin letras? Sin letras y del vulgo. Esto quiere decir que no era gente preparada. Pero aquí lo importante es que cómo el Señor tiene cuidado de nosotros, cómo se interesa por nuestra persona. Y la canción dice que hemos aprendido a respirar debajo del agua porque siempre hay un milagro, siempre van sucediendo milagros. De pronto nos enfocamos solo en el problema y se nos olvida que ya ha habido milagros atrás. Y el primer milagro que a mí me parece que el Señor hace en el mar es encontrarse con Pedro, con Andrés, es elegirlos para sí, les habla con ternura, le dice a Pedro, te ruego que despegues la barca de la orilla. O sea, el Rey de Reyes y Señor de Señores pudo haber ordenado, pero siempre se dirige como un caballero a nuestras vidas. Te ruego que me permitas usar tu barca. Sí, amiga, con esa gentileza. Además, ¿cómo supo acercarse a Pedro? Si le hubiera hablado en otro tono, Pedro era arrebatado. Sí, claro. ¿Quién es, no? ¿O por qué le voy a obedecer? Pero ese cuidado y esa atención que el Señor pone en dirigirse a Pedro, ahora imagínate hacia ti. ¿Tú crees que el Señor no te va a hablar con tanta ternura como lo necesitas hoy? Quizá
en esta temporada, o no sé si estas pláticas vayan a ser una preparación porque se venga un tiempo difícil, o porque estás atravesando un problema difícil, o porque tienes que aconsejar a alguien que está pasando por un problema difícil. Que tengamos esa delicadeza también, ¿no, amiga? En cómo hemos de hablar con las personas, cómo las hemos de tratar, ser como el Señor Jesús. Así es. Pedro y Juan están pescando. Pedro y Andrés están pescando. Ajá. Jacobo y Juan están remendando, están trabajando. Y ahí los mira el Señor, y ahí sucede el primer milagro. No me puedo imaginar mirar a los ojos al Señor y que me elija para gloria suya, cuando para los demás no pudiéramos tener ningún valor ni ningún sentido, pero el Señor produce el milagro de encontrarse con ellos y tenía un plan específico, era llamarlos. Por eso al principio decías, Dios no elige a los preparados, sino prepara a los elegidos. Sí. Entonces, qué bendición ser elegidas y elegidos para Dios y por Dios. Es cuando en la escuela, ¿no? Siempre eligen, hacen equipos y eligen a los más hábiles, a los más inteligentes, dependiendo qué es lo que van a hacer. Y cuando tú te quedas al último, te sientes así como, no soy importante, o no les caigo bien, o no soy hábil. Pero el Señor a nadie deja atrás. Sabes que todos tenemos cualidades, incluso los latosos son elegidos en algún momento en los grupos, ¿no? Claro. Al que más habla le dice la maestra, a ver, tú vas a ser el encargado de acusar a los que están hablando. Y sacan provecho de esa pudiera ser una característica no tan agradable, pero le sacan provecho, y el Señor es especialista en sacarnos provecho de todo, porque yo estuve investigando acerca de las cualidades que pudieran tener los pescadores, y por supuesto que tienen cualidades. Ellos tienen la cualidad de la paciencia, del trabajo duro, de la perseverancia, porque ustedes no piensen que un hombre que se prepara para ir al mar o al río, al lago a pescar, viene mentalizado, lanzo el anzuelo y rápido pesca. No, ellos, si vemos en la palabra del Señor, dice que pasaban noches enteras intentando pescar, y a veces no pescaba nada. El Señor produce el milagro en algunas ocasiones de decirle, echa la red de este lado, y ahí va a ver, ay Señor, ya lo intenté toda la noche. Y eso habla de que ellos son pacientes y perseverantes. Tratábamos de investigar, Angélica y yo, cuándo es la mejor hora para pescar. Y pues en realidad no es que haya un horario en específico, ¿verdad? Vimos ahí que dependía del clima del agua, la temperatura del agua, de la temperatura del agua, de la fase lunar, de la estación del año. Pero también depende mucho de los horarios, que debe de ser muy tempranito, y veíamos algo referente a las vigilias, ¿no? Que la vigilia, en realidad su trabajo, si empezaba en la primera vigilia de la noche, empezaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. O sea, unas jornadas muy, muy completas. Y yo creo que un pescador también requiere amor y pasión por lo que hace. Por supuesto. Y justo ese día ellos habían pasado toda la noche sin pescar nada. Es como, intentando. Pues estuvieron ahí, estuvieron trabajando. Claro. ¿No? Pero no lograron hacer nada. Pero entonces el Señor le dice, bueno, echa la red. Dice, no pasa nada, pero en tu nombre, en tu palabra lo voy a hacer. Y me gusta esa parte porque Pedro sigue con ese diálogo. No es un monólogo, no es solamente que el Señor Jesús habla, sino hay ese intercambio de ideas. Y yo creo que tenemos que aprender a tener ese intercambio de ideas con el Señor, porque muchas veces, amiga, lo hacemos
tantos monólogos porque nosotros hablamos y no dejamos que Dios nos hable. Dios nos puede hablar a través de la palabra, a través del consejo de una amiga, a través del consejo pastoral, a través de una canción. Hay tantas formas, ¿no?, de cómo el Señor nos quiere y nos puede hablar, pero nosotros hablamos, no dejamos ese lugar Nosotras al diálogo. No, y en general, nosotras más, pero los hombres también. No se quedan atrás. Y entonces aquí algo que me gusta, que dice: maestro, reconoce su autoridad. No, pero qué impresión se llevó Pedro en su espíritu para poder reconocer así al maestro. No todos lo hicieron igual. No todos confesaron, ni todos dijeron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo Pedro tenía esta sensibilidad para reconocer quién era Jesús. Y entonces comienza el Señor a darles un proyecto de vida. Ahí está el primer milagro, que no solo los vio, sino que los elige. Les dice a ellos 4: ahora los voy a hacer pescadores de hombres. ¡Qué privilegio! De solo ser pescador de pececitos, a ser ahora pescador de hombres. Y eso es lo que el Señor ha puesto como comisión en nuestras vidas. Igual que a Pedro, que a Andrés, que a Juan, que a Jacobo, que los miró en la playa sin virtudes para elogiar, pero que miró la capacidad que había en ellos. Seguramente pensó: esta gente es paciente, esta gente es perseverante, esta gente sabe de trabajar duro, así que los voy a convertir en pescadores de hombres. Y es lo que nos ha llamado a hacer a nosotras. Yo no tenía ninguna virtud para ser elegida, ¿eh? No, o sea, yo creo que hubiera sido la última del equipo que el Señor hubiera escogido. Sí, como en el juego de béisbol, así yo me acuerdo que elegían al cojo, al gordo, y al final me dejaban a mí por incompetente. Porque no podías correr, ¿no? Pero en esta elección que el Señor hace para ser pescadores de hombre, tiene un concepto muy amplio y muy, muy grande. ¿Qué es pescador de hombres? Es llevar las buenas noticias a las personas, es llevarles un mensaje de luz y de esperanza, es llevarles esta luz del Evangelio, lo que es Jesucristo. Estamos viviendo en un mundo tan complicado, tan violento, donde de verdad la gente nos estamos mordiendo. Nada más volteas, ladras y muerdes, ¿no? Y en unos casos ya ni siquiera ladras, ya mordiste y lastimaste. Hoy se necesita gente que se levante con buenas noticias de paz, noticias de restauración, y eso es ser pescadores de hombres. Y tú decías, ¿qué significa el pescar? El verbo pescar en griego se refiere no solo a la pesca de atrapar pececitos, literalmente significa capturar en lugar de matar. Y tiene un significado figurado acerca de devolver a la vida a alguien. Y me gusta este concepto, devolver a la vida a alguien, porque cuando no conocemos a Cristo Jesús, en realidad estamos como muertos, ¿no? En realidad no estamos viviendo, pero cuando el Señor nos llama para ser pescadores de hombres, nos está llamando para capturar a las personas y devolverlas a la vida, compartirles el mensaje de salvación, compartirles del amor de Cristo Jesús. Es devolver a la vida a quienes están viviendo como muertos en vida. Devolver a la vida. Y aquí me llama la atención esto. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Yo creo que tenemos que aprender a priorizar, amiga. Ahora, traer a la vida y vamos a priorizar nuestra relación con Dios, pero también vamos a priorizar nuestra relación con nuestra familia. ¿Tus hijos realmente tienen una vida plena en Dios? ¿Conocen a Dios como el Señor? ¿Tienen esa identidad de hijos de Dios?
Hoy tenemos que ser más alertas y más despiertos a lo que está pasando alrededor de nuestros hijos. No podemos pensar, me sorprendió que tuviera tal actitud. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que traer a la vida, tenemos que ser pescadores de hombres, empezando primero por la casa. Sí. Esa es nuestra prioridad, y después por la casa sigue con tus primos, sigue con los vecinos, sigue con toda la gente. Pero no te puedes olvidar, el hecho de que dice que dejaron todo, no es... Bueno, aquí sí fue de alguna manera literal, porque dejaron sus negocios para seguir a Jesús, pero no dejaron a su familia, porque la suegra de Pedro se enferma y ellos Pedro llegan está al pendiente a casa. Y entonces el Señor la sana. Entonces quiere decir que dejó su negocio, pero no dejó a su familia. Y hoy tenemos que tener esta prioridad en mente. ¿Qué voy a dejar todo? Voy a aprender a priorizar lo que es importante. ¿Qué es importante en la vida? Mi relación con Dios. ¿Qué es importante en la vida? Mi familia. ¿Qué es importante? Ser pescador de hombres primero en casa. Así es. Ya después en otros lados. Claro que sí. Nuestro primer ministerio inicia en nuestra casa. Qué bendición que el Señor nos haya elegido. Fíjate que los peces, los judíos los elegían, los separaban, eran elegidos, tenían que ser vertebrados con escamas. Y por ejemplo, pensaba yo en los pulpos, pues no, eran desechados. Dios mío, seguramente que si el Señor me hubiera mirado a través de los ojos de muchas personas a mi alrededor, no me hubiera elegido, no me habrían separado como a los peces que no querían los judíos. Ellos tenían seleccionados a los peces que podrían consumir. Seguramente yo no hubiera estado elegida. El primer milagro en mi vida es que, igual que a Pedro y que a Andrés y que a Jacobo y a Juan, el Señor me haya visto, me haya elegido y me haya dado una misión, que es compartir del amor de Cristo Jesús, capturar a los demás para devolverles a la vida. Cuando les insistimos acerca de abre tu corazón a Jesús, cuando les insistimos lean la palabra, busquen a Dios, estamos queriendo que reciban lo que nosotras de gracia hemos recibido, lo que nos ha funcionado a nosotros. Ahora que estoy batallando con este asunto de mi cara, he oído toda clase de sugerencias y yo se las agradezco, Algunos me dicen toma un té, otros me dicen ponte, otros, toda clase de sugerencias, y yo se las agradezco porque les ha funcionado a quienes me lo recomiendan. Claro. Como a mí me ha funcionado Cristo Jesús, yo por eso quiero compartir del amor de Jesús. Como a mí me ha llenado, me ha sanado el corazón, y también en algunas ocasiones me ha sanado físicamente, y sobre todas las cosas me regaló la salvación de mi alma. Por eso estamos tan interesadas en compartirte a ti, que abras tu corazón, en compartirte a ti, que vengas a las plantas de Cristo Jesús. Queremos capturarte para devolverte a la vida. Rinde tu corazón al Señor. Ten gratitud, porque el Señor te eligió, te miró, te eligió, te escogió y te dio un ministerio. Compartir con los demás lo que de gracia Él te ha dado a ti. Y ojalá nosotras sigamos el ejemplo de Pedro y desarrollemos estos valores: la perseverancia, la paciencia, el amor, la pasión y el trabajo duro. No te desanimes, no va a ser fácil, pero este proyecto de vida es de Dios para ti y requiere que tú y yo nos esforcemos por alcanzar los ideales de parte del Señor. Te agradecemos tanto este tiempo que hayas compartido con nosotros. Esperamos que esta palabra te confronte, te rete, que tienes y estás en este mundo con un propósito, con una visión. Así es, amiga, a veces nos desesperamos cuando compartimos el evangelio con alguien que dice no quiero,
Y ya decimos, bueno, pues ya, no, lástima, Margarito. Ya le dije, ¿no? Ya le dije. Vamos a hacer uso de estas cualidades de los pescadores. Vamos a ser persistentes. También nosotros costamos trabajo. Yo costé trabajo y yo decía, yo cristiana, tendría el diablo la culpa. Que Dios bendiga a mi tía Tomasita por su persistencia conmigo, por su insistencia, por ese trabajo duro que ella invirtió en mi persona. Gracias, tía, donde quiera que estés, que Dios te bendiga mucho. Y bueno, antes de terminar esto, quiero agradecer a mi amiga Claudia Silva. Ella está en Los Ángeles, nos mandó saludos y además me mandó una bendición. Que Dios te multiplique al 1000 por 1. Bendiciones. Dios les bendiga. Muy buenas noches.